Un CDT en Colombia está pagando hoy hasta un 13,35 anual garantizado, mientras que la inflación va en 5,84%, o sea, casi 7 puntos por encima de lo que la vida sube, sin arriesgar un solo peso. Ahora, las acciones, por otro lado, han pagado históricamente alrededor de un 10% al año sin nada garantizado y con años en los que pierdes. Entonces, parece fácil la respuesta al título de este video: gana el CDT. Fin del video. Pero no, te doy la respuesta corta de una vez. En el corto plazo, este año casi siempre gana el CDT. En el largo plazo, de 10 años para arriba, históricamente ganan las acciones y no por poquito. La misma pregunta, pero dos respuestas completamente diferentes. Y todo depende de una sola cosa que nadie explica y que te voy a decir en este video. Y también otra cosa muy importante antes de meter un peso en, por ejemplo, las acciones. Existen varias formas muy distintas de comprar acciones y eso debes entenderlo antes de invertir. Pero bueno, en el día de hoy vamos a comparar las acciones versus los CDTs, que es una pregunta que constantemente me hacen. Arranquemos por el consentido de las familias colombianas, el CDT. Es simple, le prestas la plata a un banco por un tiempo fijo y te la devuelve con un interés pactado desde el día 1. Eso es renta fija. Sabes exactamente cuánto vas a ganar desde el principio, pase lo que pase con la economía. Y aquí está el dato que casi nadie pone sobre la mesa. Si la inflación va en 5,84% y tu CDT te paga 13%, no solo le ganas la subida de los precios, le sacas casi 7 puntos de ventaja. Eso se llama rendimiento real positivo. Pero hay una cosa importante allí, es que evidentemente tenemos que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo el tema impositivo y de comisiones dependiendo del banco en el cual abras tu CDT. Y ojo, esto no siempre pasa. Hace algunos años los CDTs apenas le empataban a la inflación. ¿Por qué tanta confianza en los CDTs? Por seguridad. En Colombia existe Fogafín, que protege tu plata hasta por 50 millones de pesos por entidad. Así que si el banco quiebra, te devuelven tu plata hasta ese monto. Su único asterisco es la liquidez. La plata queda amarrada al plazo que elijas, 90 días, 180 días o un año. Y si los rompes antes, pierdes parte de lo ganado o te quitan una comisión o te ponen una penalización. Por eso el CDT es para la plata que no vas a tocar pronto. Y ese 13% no es igual en todos lados. Las tasas dependen del Banco de la República, que recientemente ha estado aumentando y por eso tenemos estas tasas tan altas. Casi nunca el que mejor paga es el banco de tu nómina. Así que en la web que está en la descripción del video de finanzasplus.co te dejamos el comparador de CDTs para que vayas y mires cuáles son los mejores CDTs actualmente, porque como te digo, casi nunca es el mismo banco que tú utilizas con tu cuenta de ahorros, casi siempre son otras entidades las que tienen mejores tasas en los CDTs. Allí también tenemos una calculadora con cuánto te queda neto después de haber invertido y descontado ciertos impuestos y ciertas comisiones en caso de que los tengas que pagar, así que ahí está en la descripción del video. Ahora pasamos con el siguiente jugador que asusta a medio país. La mayoría piensa que las acciones son un casino, que son para ricos, que son pura suerte, pero una acción es simplemente un pedacito de una empresa. Si compras una acción de Apple o de Amazon, te vuelves dueño de una porción real. Si la empresa vale más, tu pedacito vale más, y si reparte ganancias, te toca una parte, lo que se llama normalmente dividendos. Eso es renta variable. A diferencia del CDT, no sabes de antemano cuánto vas a ganar. Sube, baja, varía. Por eso da más nervios, pero por eso mismo está el mayor potencial. Y es que, para ponerte un ejemplo, hay acciones como por ejemplo la de AMD, que solamente en este año, que ni siquiera es el año completo, sino de enero a este mes de junio, es decir, prácticamente 6 meses, 7 ya casi, ha tenido un 130% de rentabilidad. Aparte de otra cosa, y es que te voy a dar un dato que entierra lo del tema de la lotería, porque muchos dicen es que no se puede prever lo que va a pasar con el futuro, pero sí hay personas que ya lo están haciendo y lo han hecho históricamente basado en datos históricos. Y es que vamos a poner de ejemplo el SP500, que es un ETF, que también es un instrumento de inversión, que para no complicarte y para los que no sepan de esto, básicamente es un vehículo en el cual tú metes varias acciones de varias empresas y en este caso son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y este ha rendido históricamente alrededor de un 10% anual a lo largo de décadas. Ojo con esa frase, a lo largo de décadas, porque el secreto no es la suerte, es el tiempo. Te lo voy a mostrar con algo real. En 2022 el SP500 cayó cerca de un 18%. El que se asustó y vendió perdió, pero el que aguantó en 2023 ganó alrededor de un 26% y en 2024 otro 25%. La misma inversión fue un desastre o un golazo según una sola decisión: vender en el momento de miedo o
quedarse. El que mete plata para ganar en un mes está jugando a la lotería. El que deja crecer su plata en buenas empresas 10 o 15 años está construyendo patrimonio con paciencia. Y aquí te voy a dar otro dato. En Estados Unidos normalmente tienen el tema de las pensiones o jubilación igual que lo tenemos aquí en Colombia, pero allí muchas veces las personas crean un fondo aparte opcional para ellos mismos en donde abren una cuenta en un broker, en una plataforma e invierten en el S&P 500 durante mucho tiempo hasta su jubilación para poder tener un ingreso extra en ese momento, y lo hacen simplemente confiando en la historia de ese ETF específicamente. Pero bueno, estamos hablando ahí de ETFs y ese video ya lo hicimos, ya comparamos CDTs versus ETFs, el link te lo dejo en la descripción, pero en este caso estamos hablando de acciones, y es que en las acciones hay dos formas de invertir y te las muestro con XTB, una plataforma que uso y que permite las dos que te voy a mostrar. La primera es la inversión directa o acciones reales. Compras la acción de verdad y te vuelves dueño legítimo de ese pedacito de tu empresa. Está a tu nombre y sus dividendos te llegan a ti. Es la forma para largo plazo, para comprar y dejar crecer. En la plataforma buscas la empresa, escribes su símbolo o su ticker, que por ejemplo para Amazon es AMZN, eliges cuánto quieres invertir y confirmas. Y un punto a favor, en acciones y ETF reales en XTB no cobran comisión de compra ni de venta hasta por 100.000 euros al mes, algo lejísimos para muchas personas. Pasado eso te van a cobrar apenas un 0,2%. Solo ten en cuenta la conversión de la divisa del 0,5% porque compras en dólares o en euros. Eso sobre todo al momento del depósito, aunque si esto no lo tienes en cuenta porque de pronto depositas con una cuenta que está en dólares, pues no habría problema. Ahora, recuerdas que te dije que habían dos formas de invertir en acciones. Ya hablamos de la primera, vamos con la segunda. Y la segunda forma son los CFDs, que son contratos por diferencia. Acá no eres dueño de la acción y haces un contrato apostando a si el precio sube o baja. Su herramienta clave es el apalancamiento, que te deja mover mucha más plata de la que tienes. Es un arma de doble filo de verdad. Con el mismo movimiento del mercado puedes multiplicar tus ganancias o tus pérdidas. Hay personas que le sacan muchísimo porque amplifican el resultado y permiten ganar incluso cuando el mercado cae. Pero el otro lado también hay que decirlo con todas las letras. XTB publica que el 76% de las cuentas que operan CFD pierden dinero. La diferencia entre quien gana y quien pierde casi siempre es la experiencia, disciplina y gestión del riesgo. En XTB también puedes operar CFDs, por ejemplo, sobre Tesla o un índice. Simplemente, por ejemplo, buscas Tesla y te va a aparecer la acción y el CFD. Y aquí también debo ser honesto contigo, y es que realmente si somos bien críticos para el tema de CFDs, hay personas que ganan mucho más dinero con el tema de CFDs que con las acciones tradicionales. Solamente que nuevamente el apalancamiento y el riesgo es mucho más alto. Así como puedes ganar muchísimo más, puedes perder también muchísimo más. Así que no tiene sentido decirte que esto es mejor o esto es peor. Simplemente las dos pueden incluso complementarse. Hay personas que eligen una cantidad para una inversión a largo plazo en acciones y hay otros que hacen más trading activo en el día a día con CFDs y pues no arriesgan tanto, como hay personas que están full metidos con el tema de CFDs y solamente ganan con ello. Entonces, sin enredos, si estás empezando y quieres construir patrimonio, lo tuyo son las acciones reales. Pero si ya tienes experiencia y quieres operar a corto plazo, los CFDs son una herramienta potente, sabiendo dónde te metes. No son ni el demonio ni la fórmula mágica, son una herramienta para un perfil distinto. Ahora, llegó el momento que esperabas, los dos cara a cara, y da igual si tienes 1 millón o 100 millones, la matemática es la misma. Usemos en este caso 10 millones. El CDT a un año, cerca del 13%, terminas con 1.300.000 pesos de intereses y tras la retención en la fuente te quedan cerca de 1.200.000 pesos. Lo clave es que ese número es seguro desde el día 1, pero a pesar de que en este momento ese sea el porcentaje de rentabilidad, también debemos tener en cuenta que no siempre será así. Este puede llegar a ser inferior o incluso más alto que el que tenemos actualmente. Por eso lo sabremos conforme se vaya desarrollando la economía del país. Ahora, en las acciones, esos mismos 10 millones en el S&P 500 al 10% histórico, en un año bueno podrías ganar 15%, 20% o más, pero en uno malo como 2022 podrías terminar con menos de lo que metiste. No va en línea recta. Pero bueno, aquí como te estaba diciendo anteriormente, tenemos el tema de que ahí te menciono el ETF porque es lo más tradicional y lo más tranquilo. Pero si tampoco quieres el tema de CFDs, hay acciones que de por sí solamente en este año han tenido un rendimiento muy alto, como por ejemplo el que te mencionaba de AMD. Pero queda muy fácil decirlo a día de hoy, en donde ya
pasó esa rentabilidad y ya se generó esa rentabilidad, y es decir, wow, sí, AMD generó 130% de rentabilidad este año, pero lo que sucede es que tú tienes que saber eso es antes de que esa rentabilidad se dé, así que ahí es donde tienes que entrar a estudiar las acciones y mirar si vale la pena o no. Para eso puedes utilizar una plataforma que se llama Investing Pro, que es la que normalmente yo utilizo para analizar acciones, en donde tú entras a detalle y buscas a profundidad dentro de la plataforma y te trae muchos análisis. De hecho, te da un indicador del valor justo de la acción, es decir, te dice en cuánto, según el valor que tiene esa acción como empresa, el valor intrínseco, cuánto puede llegar a costar. Es decir, si no sé, la empresa cuesta $200, esos indicadores te pueden decir que realmente el valor justo o lo que debería estar es más o menos $150. Entonces esa acción de pronto no valga tanto la pena, pero pues no siempre se cumple esto y es algo a mayor detalle, pero eso te dejo el link también en la descripción. Siguiendo con este tema, y un detalle que al colombiano le toca el bolsillo es que como compras en dólares, tu rendimiento también se mueve con el dólar, a favor o en contra según el año. Y hay otro factor, la liquidez. A diferencia del CDT que te amarra la plata, el plazo pactado, las acciones las puedes vender prácticamente cuando quieras desde la misma plataforma. Eso sí, al precio que esté al mercado ese día. Entonces, ¿quién gana? En el corto plazo, el CDT, podríamos decirlo, porque tiene un rendimiento bueno, hoy, real y sin sustos. Pero también en el corto plazo podría estar las acciones dependiendo del tipo de inversión que realices, porque nuevamente, la acción que te mencionaba, si tú te hubieses metido ahí, tuvieras en 6 meses un 130%, que eso no te lo hubiese entregado un CDT prácticamente nunca. Así que podríamos decir que en el corto plazo también las acciones, pero si quieres algo sin tanto estudio, sin tanto análisis y así, pues el CDT definitivamente gana. En el largo plazo, de 10 años para arriba, históricamente las acciones y no por poco. El CDT te protege, las acciones con volatilidad y todo han sido el vehículo que más ha multiplicado el patrimonio en el tiempo, y es esto que te muestro el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál eliges tú? Y es que la gran trampa es plantearlo como si tuvieras que elegir uno y odiar el otro. Para la mayoría, lo más inteligente no es elegir, es usar las dos. A eso se le llama diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Si es dinero que necesitas tenerlo asegurado, que necesitas tenerlo a corto plazo para utilizar en alguna cosa, que estás ahorrando para, no sé, la universidad de tus hijos, es algo que evidentemente no puedes arriesgar, pero si es algo con lo que estás pensando ya para el retiro a muchos años, pues podemos estar hablando de las acciones, pero no quiere decir que como yo solamente invierto en acciones, entonces no toco los CDTs. Si no toco las acciones, entonces solamente estoy con CDTs. No, puedes usar los dos perfectamente y se complementan entre sí. De hecho, es lo que yo personalmente hago. Y es que también te debo dejar mi opinión sobre esto, y es que lo que pasa hoy es raro y no va a durar. Un producto sin riesgo pagándote casi 7 puntos sobre la inflación no es normal. Esas tasas del 13% existen porque el Banco de la República las tiene altas para frenar los precios, y cuando la inflación se da van a bajar. Así que yo no lo plantearía como CDT o acciones, sino como tiempo. Aseguraría una parte en un CDT largo ahora que pagan así, y empezaría a alimentar acciones reales con la plata de largo plazo sin esperar el momento perfecto, porque en acciones gana el que lleva más años dentro, no el que adivina el mejor día. Así que si llegaste hasta acá, déjame un candado en la sección de los comentarios si eres más del equipo de los CDTs, pero si eres más del tipo de equipo de acciones, ponme un cohete en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. El enlace, todos los links te los dejo en la descripción del video. Nos vemos. Chao, chao.